Buenos días, Víctor Aceituno les saluda. Voy a tener el gusto de impartir la sesión de clase 10 del curso de Matemática Financiera relacionada con el vencimiento común. ¿Qué es un vencimiento común? En términos financieros, cuando hablamos de un vencimiento común, nos referimos a la forma de sustituir un conjunto de capitales con diferentes fechas de vencimiento por uno único en un momento n. Es una consolidación prácticamente la que se realiza para volver una sola obligación la que la persona tenga. En ese momento n en que se vence un capital único conocido como C sub n, sustituye a varios capitales, C1, C2, hasta un capital CK, que tienen vencimientos en fechas de tiempo N1, N sub 2, N sub K años respectivamente, y que todos son conocidos. Cuando hablamos de un vencimiento común, utilizamos una fórmula C sub n, que significa el capital que estamos unificando, el capital consolidado, que está dado por la sumatoria de cada uno de los capitales que tienen vencimientos en cada una de las fechas indicadas, que se pretenden unificarlos, multiplicado por una base 1 más i a la menos n dividido 1 más i a la menos n, donde C sub n es el capital único, tal y como lo mencionábamos al inicio. C sub S, el conjunto de capitales que se unifican con vencimientos en distintas fechas, ¿sí? ¿Cómo logramos nosotros establecer el momento n en que se produce esa sustitución de capitales? Si nosotros observamos, de acuerdo a la fórmula anterior y la traemos de nuevo para acá, la sumatoria de los capitales que tienen sus vencimientos en cada uno de los periodos indicados, por lo que corresponde a la base 1 más i a la menos n dividido 1 más i a la menos n. Si en ambos lados de la igualdad nosotros obtenemos logaritmo, ya que estamos viendo que existe un exponente para el tiempo n negativo, pero si en ambos lados de la igualdad utilizamos logaritmo, significa que el logaritmo de C sub n equivale al logaritmo de toda esta expresión, tal y como aquí se indica. De tal manera que cuando nosotros hablamos del logaritmo de C sub n, manteniendo en el lado izquierdo la expresión, sería igual a decir el logaritmo del numerador, que es esta parte que ustedes ven acá, el logaritmo de esta sumatoria C sub s, menos el logaritmo del denominador, que es la base 1 más i a la menos n. Continuando, trabajando esto, me resulta que en su momento, cuando pasa restando al lado izquierdo esta primera parte del lado derecho, logaritmo de C sub n menos el logaritmo de esta expresión equivale a n, ¿sí?, por el logaritmo de 1 más i. A la hora de hacer un despeje de la literal n, ¿verdad? Entonces me queda ahora que n, a la hora de despejar n, sería logaritmo de 1 más i, ¿sí?, logaritmo de C sub n que tengo acá, menos el logaritmo de esta sumatoria, partido el logaritmo de 1 más i, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar esta fórmula para poder establecer ese capital único? Veamos este caso. Un deudor reporta 3 deudas por 10.000 quetzales una, 20.000 la otra y 25.000, que tienen vencimientos respectivamente de 6, 8 y 10 años cada una, ¿verdad? Pero llega a un arreglo con el acreedor, negociando convertirlas en una sola. Aquí es donde las vamos a unificar, debiéndose pagar a un plazo de 9 años. La pregunta es, ¿cuál es el valor a pagar si se pacta una tasa del 8% del interés compuesto anual? De acuerdo a la información que tenemos, sería, para C sub 1, ¿sí?, equivale a lo que es la primera deuda, los 10.000 que tenemos acá, ¿sí?, que está pactada con vencimiento. En el primer periodo sería 6 años. A los 6 años, C sub 2, que equivale a 20.000, con N sub 2, equivalente a los 8 años que indican allá. Y luego C sub 3, que equivale a los 25.000, N sub 3 equivale a 10, ¿sí?, los 10 años que tenemos acá. Luego manejamos la tasa. Me indican que la tasa es el 8% de interés compuesto anual a un plazo de 9 años, N,
estamos volviendo ahora a un plazo de 9 años y estamos buscando quién es C sub 9, que es el capital consolidado de estas tres. Entonces, trayendo los datos anteriores, vemos que la fórmula que tenemos está dada por esta sumatoria, que podemos aplicarla de otra forma. Si esta, observen, este denominador pasa multiplicando a C sub n, ¿sí? Observen que tiene exponente negativo. El hecho que pase multiplicando a C sub n, se mantendría el exponente negativo, pero para evitar el exponente negativo se maneja el inverso multiplicativo de esta base. De tal forma que tendríamos entonces 1.08, los datos que tenemos, la tasa de interés es 1.08 a la 9, ¿sí? Igual a los 10.000 que tengo de la primera obligación dividido 1.08. Observen que estamos hablando de cada uno con exponentes negativos. Significa que cada uno de los pagos que teníamos contemplados por la base al exponente negativo, esa base, para volver positivo el exponente, pasará dividiendo a cada uno de los valores acá indicados. Por eso tengo 10.000 para la primera, dividido 1.08 a la 6, que son los 6 años que teníamos, ¿sí? En el siguiente tengo 20.000 dividido 1.08 a la 8, y finalmente 25.000 por 1.08 a la 10, ¿sí? Entonces, a la hora de realizar cada una de las operaciones indicadas, resulta que C sub n dividido 1.08 a la 9, que es lo que yo busco unificar, equivale a la suma de cada uno de estos datos que tenemos descontados, ¿sí? Para que al sumarlos me dan 26.370,95. Si 1.08, esta base a la 9, divide a C sub 9, pasa multiplicando a 26.370,95. De tal forma que el capital único viene siendo, ¿sí?, 52.715,65, que es el que ya la persona estaría entrando a renegociar con el acreedor. Veamos acá cuando manejamos una tabla de valores para ejemplificar un poco más esto, ¿sí? Veamos. Buscamos el tiempo n o el momento único del pago de ese capital. ¿Cuál es el vencimiento común de tres capitales? De nuevo vamos a hablar de tres capitales: 200.000, 300.000 y 500.000, con vencimiento a los 3, 4 y 5 años respectivamente, deseándose sustituirlos por uno único de 1.500.000, aplicando un 5% de capitalización compuesta. Observemos, si yo preparo tabla, tengo aquí el capital que estamos prácticamente trabajando para cada uno de los periodos, es 200.000, 300.000 y 500.000. Estos factores que ustedes observan acá son los factores ya descontados, porque tendríamos el exponente negativo, 1 más i. Cada uno de estos capitales, ¿sí?, estamos trabajándolos al tiempo que está aquí indicado, 3, 4 y 5 años, a la tasa que está dada. Entonces, en este primer caso, los 200.000 dice que vencería a los 3 años. Y tendríamos, todos les vamos a aplicar un 5% de interés. Significa que aquí estaría hablando 1 más 0.05 al tiempo negativo. En este caso, 1 más 0.05 a la menos 3 para el primer periodo de los 200.000. En el siguiente sería a la menos 4 para que me dé este factor, y luego a la menos 5 para que me dé este otro. Que cuando los multiplico por cada uno de los capitales aquí indicados, me daría estos valores actualizados. Entonces, resulta que la suma de estos valores actualizados son 811.341,34. ¿Cómo encontramos el tiempo n en que vamos a manejar? La fórmula tendríamos el logaritmo de C sub n menos el logaritmo de la sumatoria de estos que tenemos acá, ¿sí?, esta columna, partido el logaritmo de el interés 5% más 1. Entonces, n resulta ser el logaritmo de 1.500.000, sería lo que pretendo. Yo quiero encontrar 1.500.000, unificar las obligaciones por esta cantidad. Y le voy a disminuir el logaritmo que resulta de estas sumatorias descontadas, dividido el logaritmo de 1.05. Finalmente, a la hora de poder realizar esta división, tendríamos el logaritmo de 1.500.000 es 6.1769.
el logaritmo de 811.341.34 es menos 5.90920, ¿sí? Dividido el logaritmo de 1.05. Y me queda n 12.595398, que deberé realizar la conversión a valores en días, meses, etc. ¿sí? Entonces, al traer este dato acá, n vale 12.595398. Si yo lo quiero convertir en años, meses y días, obviamente 12, n, ya que estamos hablando en términos anuales, sería n, el valor entero son 12 años, ¿sí? Me quedaría la parte decimal, .595398, que cuando lo multiplico por 12, que son los meses del año, estaríamos alcanzando un valor entero de 7.14 y todo lo que sigue, meses. 7 serían los meses enteros. Este decimal de nuevo, .144775.396, lo multiplico por 30 días que tiene el mes para llevarlo a los días. Por lo tanto, la expresión n 12.595398 equivale a 12 años, 7 meses, 4 días. Veamos ahora si lo trabajamos en forma directa. La tabla anterior nos permite visualizar cómo es que la fórmula sintetiza todas esas operaciones a manera de llevarlos a un solo momento. Veamos ahora, si tenemos dos pagos pendientes de realizar, 20.000 y 32.000 quetzales, ¿sí? Con vencimiento a 3 y 5 años, respectivamente. Ambos se desean sustituir por uno solo, de 48.000. Y se acuerda que la operación al interés del 6%, ¿cuál es el momento de cobro único? La pregunta es otra vez, ¿quién es N? De nuevo, veríamos que buscamos llevarlos a una deuda de 48.000 unificada, que cuando teníamos 1.06 a la menos n, se vuelve una división, un divisor de 48.000 con exponente positivo. Entonces sería 1.06 a la n, que va a estar dividiendo a 48.000. Y por el otro lado de la igualdad tendríamos los 20.000, que es de la primera obligación, por la 1.06 a los 3 años que teníamos, y los 32.000 dividido 1.06 a las 5. Al momento de manejar estos cocientes, resulta que este primero se convierte en 16.792.39 y este segundo en 23.912.26. Su suma equivale a 40.704.61, que viene siendo equivalente o igual a lo que traigo en el lado izquierdo. Observemos algo. Tengo acá, ¿sí? 48.000 dividido 1.06 a la n. Eso significa que este divisor 1.06 pasa multiplicando del otro lado de la igualdad a los 40.704.65. Que también es válido hablar que el 1.06 a la n es igual a que este 48.000 sea dividido por este factor que está en el lado derecho, ¿sí? De tal forma que entonces podemos encontrar quién es n. Entonces aquí tendríamos el cociente indicado. Cuando dividimos 48.000 entre 40.704.65 resulta 1.17923 igual a 1.06 a la n. Como estamos hablando de una ecuación exponencial cuyo exponente es la variable o la incógnita, aplicando logaritmos en ambos lados de la igualdad, me quedaría el logaritmo de 1.17923 es el logaritmo de esta potencia, equivalente a decir el logaritmo de 1.17923 por el exponente n por el logaritmo de la base, ¿sí? Entonces me quedaría n por el logaritmo de 1.06, ¿sí? Conmuto esta igualdad, me queda igual al logaritmo de 1.17923 y despejando n pasará dividiendo el logaritmo de 1.06 a este logaritmo para que me quede en términos decimales 2.82933 años, que de acuerdo al procedimiento anterior, 2 años, .82933 lo multiplicaríamos por 12 y me resultaría los 9 meses. 9 meses y fracción decimal. La parte decimal al multiplicarlo de nuevo por 30 días me quedaría 29. Muchas gracias, los espero saludar en la siguiente sesión.